Hola a todos, buenos días, buenas noches, depende del horario en el que vean este video. Obviamente ahora lo estamos haciendo en vivo, pero hay personas que verán la grabación. Así que saludo para todos los que estén aquí acompañándonos. Vamos a comenzar esta sesión, seminario en vivo, donde vamos a estar hablando sobre las perspectivas de inversión para este año 2024. Vamos a hacer algún recorrido sobre las divisas, sobre las commodities y ver cómo vienen cada una de ellas, ¿sí? En particular, podemos hacer una visión de varios tipos de activos. Esta noche, obviamente, haremos un repaso de noticias, tips, oportunidades de inversión, si es que hay alguna nueva o alguna anterior que haya surtido efecto. Este seminario es organizado por New Capital Securities, es de libre acceso. Aquí está la página oficial y el mail del área de soporte para que las tengan agendadas ante cualquier necesidad. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando esta noche. Estaré muy atenta en el chat, ya que cualquier duda que vaya surgiendo la escriben, yo leo y respondo en el momento. Y tienen también ahí alguna de mis redes para tenerlas en cuenta y seguirme para estar, obviamente, siempre enterados de cada actualización o información que se va compartiendo. Vamos iniciando entonces la sesión de hoy. Vamos primero a comenzar haciendo una revisión del boletín, que lo tenemos por acá. Este boletín es gratuito, también lo distribuye New Capital de forma gratuita, de lunes a viernes a los mails. Y vamos a empezar con la primer parte, que es la sección introducción, esta de acá, porque aquí están las noticias más relevantes del día. Vamos a hablar un poco sobre qué pasó el día de hoy y qué nos espera para mañana, viernes, último día de esta primer semana del año. Bueno, el día de hoy las acciones estaban un poco estabilizadas. Hemos tenido, como dice aquí, un comienzo de año difícil en el sentido de que el mercado de renta variable, ah, y cuando digo renta variable me refiero a las acciones, a los índices bursátiles, han estado medios hacia abajo, bastante caídos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Primero que hubo un año 2023 que en grandes rasgos en general fue muy alcista. Por supuesto que a medida que los mercados suben más y más, la tentación para tomar ganancias se hace más fuerte y obviamente los inversionistas que están muy ganados tienden a tomar sus beneficios e irse del mercado para luego, cuando cae, volver a posicionarse. ¿Mm? Y también hubo algunos dichos de la Fed en las actas que también restaron un poco de fuerza. Sí. Las criptomonedas están retrocediendo, me dice Hugo. Sí, también, así es. Vamos a ver los gráficos de las bolsas y de las criptos ahora para que ustedes puedan ver qué es lo que viene sucediendo. Empezamos con las bolsas primero. Acá tenemos al SP500, que es el índice bursátil más representativo y grande de Estados Unidos. Y como podemos ver, no hay duda de que todo este último trecho es bastante bajista. Todo esto que estoy remarcando con el puntero del mouse. ¿Sí? El día de hoy estuvo estable dentro de todo porque no son caídas grandes, pero no hay una recuperación a la vista. Acá está trazada esta línea azul como soporte, pero podemos añadir como si fuese una zona, dada que tenemos esa sombrita aquí. Entonces todo esto, esta zona marcada por estas dos líneas, es un soporte grande. Así que lo vamos a tener de referencia por si el precio a partir de aquí intenta hacer un rebote, que de momento no hay nada. ¿Por qué digo que de momento no hay nada? Porque esta vela grande, roja, que ha llegado ahí, simplemente ha frenado en ese punto, pero le resta perder fuerza a todo este movimiento bajista. Tenemos al lado solo una vela pequeña que hacen como si fuese una vela interna, es un patrón, pero bueno, está recién llegado el precio. Y estaría bueno esperar un poquito más a que haya más confirmaciones. De momento, por eso digo que no. Este es entonces Standard & Poor's.
Vamos a ver el Dow Jones. En este caso estuvo un poco más lateral, como verán la caída no es abrupta, pero hay una vela que me llama mucho la atención y es esta vela verde. Vean esa sombra, esa mecha, es muy grande, toda esa parte. Sí, se les puedo remarcar para que la vean. Toda esa parte, ¿sí? Esa mecha es muy, muy grande y tiene una fuerza de rechazo bastante interesante, ¿sí? Este es el Dow Jones que cayó un poquito menos, pero el sentimiento es bajista. Y el que más ha caído con mayor fuerza es el Nasdaq. Pero también hay que entender que el Nasdaq representa al sector tecnológico, que es el más volátil y es el que más depende de lo que haga la Reserva Federal. Es el sector, podemos decir, más sensible. No es lo mismo una acción tecnológica que una acción defensiva. Para nada, el comportamiento no va a ser el mismo. Y con esto me refiero a no es lo mismo Coca-Cola que Apple. Apple depende mucho del avance de la tecnología, está permanentemente, no sé si tanto Apple, pero por ejemplo Microsoft, eh, también. O sea, son tipos de empresas que están muy atrás de cada paso del avance tecnológico, permanentemente invirtiendo, desarrollando nuevas características. Coca-Cola ya está muy posicionada, no le hace falta agregar nada. Entonces, una va a ser mucho más sensible que otra ante volatilidad y ante situaciones económicas o financieras diferentes. Acá William también dice que la caída de los índices es por el fortalecimiento del dólar. Claro, también el dólar ha tenido su avance. Así es, muy buena observación que lo vemos acá en este movimiento. Y se me había pasado por alto ayer en el seminario que dimos al mediodía, esto que les voy a marcar ahora. Obviamente es inoperable porque es rapidísimo, pero miren esta sombra roja. Hace pullback, ¿a dónde? A esa línea negra, que de estas dos líneas negras, tanto esta como esta, marcaron un rango bajista. El precio rompe aquí con esta vela verde muy grande, o sea, bien marcada ese rango, apoya y vuelve. Es un retesteo o throwback, ¿sí? Throwback, como le quieran decir. ¿Sí? Borro aquí para no generar gráficos sin sentido, pero era para marcárselos que lo acabo de ver ahora y ayer cuando lo vimos no vi específicamente esa mecha. Pero como les digo, es muy difícil operar esa sombra o esa vela porque es que tocó y se fue. Pero es un buen dato como para tener en consideración a nivel técnico que te está validando una vez más ese rango o ese canal que se formó ahí. ¿Mm? Que te lo terminó validando con este rebote aquí y te lo terminó validando de nuevo con ese retesteo, ¿sí? Ese canalcito ha sido muy interesante. Claro, esa vela, exacto, es bien, bien buena. Vamos a ver ahora que me estaban preguntando también sobre Bitcoin y quiero mostrarles también eh, la renta variable mundial antes de Bitcoin. Esta es la renta variable del mundo. Estamos hablando del MSCI World Index, es un ETF que representa las acciones de primer mundo, ¿sí? No tiene en cuenta los mercados emergentes, es decir, las bolsas de los países que son más representativos a nivel económico. Y obviamente también tienen su movimiento bajista y está queriendo tocar mínimos anteriores. Es decir, que el mundo su renta variable está cayendo. No es algo que solo le pasa a Wall Street, sino que obviamente hay un poco de todo. ¿Es una inyección de liquidez? Acá pregunta Hugo. Vamos a ver un indicador que puede mostrarte si eso es así o no. Yo creo que no, pero vamos a ver acá. Este gráfico lo muestra solo en rango semanal, que es cómo está el balance de activos, el total de activos de la Reserva Federal. Si se estuviese
dando una inyección de dinero, esta línea iría hacia arriba, pero no está pasando eso particularmente. Ha sido un flujo de capitales, ¿sí? El dinero se saca de un lado y se pone en otro. Es decir, el dinero ha estado saliendo de la renta variable, de las bolsas, y se está yendo al dólar. Vamos a ver Bitcoin, vamos a volver a 4 horas, obviamente. Las líneas estas violetas son todas líneas de 4 horas, estas otras negras son de días, pero el precio ha estado prácticamente rebotando a la perfección en estas líneas violetas finitas, ha estado marcando este ángulo con una muy buena eh, puntería, acá ha rebotado en esta línea diaria, y el precio está yendo y viniendo, pero el día de hoy obviamente tuvo una baja y anteriormente también tuvo una baja pronunciada. El mercado cripto, si bien ha estado, no ahora particularmente, pero ha estado muy ligado al Nasdaq, ya que las criptos, al no poder considerarlas, es como que no se las puede encasillar en lo que ya existe, porque son diferentes, pero se las asociaba mucho como si fuese una acción tecnológica, porque Bitcoin es tecnología. Entonces, si fuese una empresa o un producto, ¿dónde iría? Al Nasdaq, ¿sí? Y tenía una reacción bastante similar, pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo y Bitcoin y el mundo cripto está muy atento a otros factores, ¿sí? Que es la inminente, sí, que es lo que parece, aprobación de este ETF de Bitcoin al contado, que hay un plazo máximo hasta el día 10 de enero. Así que ya estamos prácticamente a puertas de ese evento. Obviamente, tengan en cuenta que un evento tan esperado puede ser compra, rumor, vende noticia. Que no nos sorprenda que pase eso porque puede pasar. El canal alcista está claro, dice Hugo, exacto, sí, está muy, muy claro, ha sido súper prolijo. Miren este canal anterior, también súper prolijo. Bitcoin es muy volátil, obviamente mueve muchísimo. En un día puede subir miles de dólares, cosa que otros activos es difícil que lo hagan. Pero tiende a ser muy prolijito en su parte técnica. Miren si yo me voy a gráficos diarios. Miren esas líneas de color negro. Vienen trabajando desde el año 2020 y siguen funcionando y el precio rebotó específicamente ahí. Obviamente no quiero mezclar temporalidades. Una cosa es diaria, otra cosa es 4 horas, es diferente. Las tengo de referencia, pero vean la prolijidad. O sea, que tiene lo suyo, tiene eso bueno, que cuando encuentra un ángulo, un canal o un rango, suele ser bastante fiel al mismo. No siempre, obviamente, no podemos pretender la perfección, pero es un dato interesante para con este activo, que a muchos a veces les da una especie de rechazo, pero tiene sus cosas positivas también, hablando específicamente de lo que es análisis técnico, ¿sí? Warren Buffett está con posiciones cortas en los índices. ¿Será una señal de corrección? Warren Buffett eh, no es el único que está teniendo una postura negativa, no necesariamente que abra posiciones cortas o no, porque él no es un tipo de inversor que se destaque por posiciones cortas. Él tiene otro tipo de estrategia basado en lo que es la acumulación de acciones por el método de value investing, es decir, valúa desde el punto de vista fundamental las empresas para encontrar el valor intrínseco de la acción, la compara con el valor de mercado y si está barata, la compra y la mantiene por décadas. ¿Y qué va haciendo? Va cobrando dividendos y estos dividendos van aumentando mes a mes, periodo a periodo, como sea. ¿Sí? A ver, yo les quiero mostrar una página que se llama Seeking Alpha. A ver si hace mucho que no ingreso aquí. A ver si ingreso acá KO, que es la compañía Coca-Cola. Dividendos.
Bueno, Warren Buffett tiene esta empresa, podemos decir que hace muchos años. Me tengo que loguear y no recuerdo ahora el usuario. Bueno, no importa. Yo lo que les quiero mostrar es esta página. Ustedes después pueden verla con tranquilidad. Tiene mucha información. Ven resumen, calificaciones, finanzas, ganancias, valuación, crecimiento, rentabilidad. Rentabilidad por dividendo, crecimiento, o sea, tiene de todo. Acá está específicamente la información fundamental de una empresa. Pueden ver lo que lo que da de rendimiento ese dividendo. El dividendo viene creciendo constantemente hace 61 años y es ese el método que utiliza Warren Buffett. Es decir, compra un dividendo, supongamos, en un año y cada 5 años el dividendo va creciendo 3,6. Imagínense que él viene hace décadas. Entonces ya cuando pasa tanto tiempo, llega un momento en que el rendimiento del dividendo es enorme. Y como su capital es enorme, cobra enormes cantidades de dinero por dividendos. Tiene una estrategia más pasiva. No se destaca, les decía, por posiciones cortas. El que sí se destaca por posiciones cortas es Michael Burry, que es el que hizo el Big Short en el año 2008, que lo hizo antes, pero que tuvo mucha relevancia con la última crisis porque él ganó muchísimo dinero. ¿Mm? Eh, y él también viene avisando que hay una burbuja, pero la ve más que todo con los ETFs de las bolsas. Así que sí, hay unas posturas bastante negativas de algunos inversionistas. Hay miedos porque, ¿pero por qué? Volvamos al mercado accionario estadounidense. Si ustedes ven el Standard Poor's 500 en semanas, este ha tenido obviamente sus caídas, ha tenido sus crisis, pero podemos decir que viene dando ganancias desde hace décadas y décadas y décadas. Y estamos ganando, 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 ganando. ¿Sí? Eso es lo que más genera precaución, de que las cosas no pueden subir infinitamente y han subido mucho, y el mercado no está en una situación normal porque tiene tasas altas. O sea que a eso se refiere. Y más allá de que el aterrizaje suave sea cada vez una probabilidad más importante, más interesante, más presente en el mercado, hay una realidad que eh, las tasas están altas todavía y la amenaza sigue estando, ¿sí? Hasta que las tasas no bajen y se normalicen, la amenaza va a seguir estando. Y la Fed ha tenido una postura que ha frenado un poco tanto positivismo en el mercado. Sí, por lo general, acá dice Joaquín, una crisis tarda en estallar, así como sucedió con el 2008. Y claro, y sí, obviamente, así es. Para que realmente se vean las consecuencias económicas de alguna causa, la que sea, lleva su tiempo. A veces puede llevar a años o décadas. Depende cada una, obviamente. Hay crisis que son generadas por unas cosas, otras por otras. O sea, cada una es muy, muy particular. Pero bueno, acá el conflicto que podría llegar a generar algún catalizador son las tasas altas de la Fed. Bien. Y justo sobre eso, para hablar sobre el dólar, sobre las demás divisas, ver un poco de las commodities, es que acá en mi canal de Facebook he subido dos noticias que las quiero compartir con ustedes. Obviamente no las vamos a leer completas porque no quiero ocupar tanto tiempo en lectura, pero se las dejo para que después ustedes las lean con tranquilidad. La primera es esta y esta otra. Cierro acá y a ver qué me han escrito. El temor está en que las bolsas han recuperado todo lo caído en 2008. Ahora con las tasas altas es raro que las bolsas estén alcistas. Y sí, el mercado está muy confiado. El mercado ya estaba descontando que la Fed va a bajar tasas como loco y eso no es tan así.
Y tuvieron los inversionistas una dosis de realidad con las actas de ayer. Justamente eso es lo que les quería mostrar. Y obviamente también a eso se debe la caída de las acciones que ha continuado el día de hoy. Y además, dice, la Reserva Federal dejaron en suspenso las esperanzas de un pronto recorte de tasa de interés. En suspenso. Ayer vimos en el seminario del mediodía que el barómetro habla de que son muchas bajadas de tasa de interés una atrás de la otra. E hicimos una comparación con el dot plot y nada que ver. Entonces el inversionista o la masa de inversores se ha subido al tren y se están yendo a toda velocidad y no están escuchando tanto a la Fed. Y las actas los pone de nuevo a todos en su lugar. Ya el dot plot nos lo anticipó. Ellos ven que como mucho para 2024 las tasas pueden estar en 4.6. Los inversionistas ya estaban en números mucho más bajos, muchísimo más bajos. Volvemos acá. ¿Qué han dicho o qué está pasando? Bueno, obviamente los inversores buscaban confirmación de sospechas que ellos tienen de recorte de tasas en marzo, que sería la primera que se espera, pero se toparon con incertidumbre por parte de la Fed, que se publicó ayer miércoles. Los funcionarios han coincidido en algo que esto obviamente es muy positivo, y es que han dicho que las tasas han alcanzado el máximo. Eso es bueno, porque antes no lo tenían tan firme, o la gran mayoría piensa que han alcanzado el máximo, o sea que probabilidades de que siga subiendo son muy bajas, casi nulas, salvo que la inflación tenga un rebote alcista y ahí no va a quedar otra. O sea, no nos cerremos a que no las van a volver a subir, porque si la inflación se va de las manos, no va a quedar otra. ¿Bien? Y dicen, la mayoría, algunos de los miembros han señalado de que podrían permanecer en niveles históricamente altos durante algún tiempo, dependiendo de la historia de la trayectoria, perdón, de la inflación. Entonces, ¿en qué quedó todos esos barómetros de que las tasas van a bajar todo, en cada reunión iban a bajar? En todas tenían esa idea. Por si alguno de ustedes no estuvo presente ayer, se los muestro rápidamente, a los barómetros de los tipos de la Fed. Este barómetro de tipos de la Reserva Federal lo que hace es encuestar a un gran número representativo de inversionistas, economistas, analistas, y les consultan qué piensan acerca de la trayectoria de las tasas de interés en cada reunión que se dé. Por ejemplo, tenemos la del 31 de enero, que la mayoría, casi el 96%, sostiene que la tasa se mantendría en 5,50. Y acá tenemos el resto de las reuniones hasta la última del año, que sería el día 18 de diciembre. Vamos a abrir todas, una por una, y ahora hacemos el repaso de qué es lo que piensan estas encuestas de acuerdo a cada periodo. Acá el casi 63% en marzo sostiene que las tasas ya tienen una primer bajada a 5,25. En junio, la mayoría sostiene que van a volver a bajar al 5%. En mayo, perdón, el mes 5. Ahora sí, en junio, la mayoría sostiene que vuelven a bajar a 4,75. En julio, acá, la mayoría cree que va a permanecer en 4,75, pero ayer este número era el que ganaba. Ahora, con lo que dijo la Fed ayer, con lo que se publicó en las actas, esto se dio vuelta, pero no era así. Bien. Y lo podemos ver, a ver, en 4,50 acá. ¿Ven? De ser el 49% que pensaban que iban a bajar, pasó a ser solo el 40%. Y del 36% que pensaban que iba a estar en 4,75, pasó al 42%. ¿Ven cómo va cambiando? Y miren con respecto a la semana anterior, el 58%, casi el 60%,
pensaba que la tasa iba a bajar a 4,50 en esta reunión de julio. Y miren acá, acá pensaban que iba a estar en 4,25. Miren, la semana anterior estaba en 55% la cantidad de votos que pensaban que la tasa iba a estar en 4,25. Ayer en 46%, hoy en 34%. ¿Ven cómo cambia? Entonces, vamos a llegar hasta acá, hasta septiembre, pero bueno, después tenemos octubre y tenemos diciembre para que ustedes lo vean, pero miren, en diciembre la mayoría piensa que las tasas van a estar en 4. O sea, acá ustedes pueden chequear con estas encuestas que mes a mes los inversionistas están o venían con mucho positivismo, pensando que todos los meses prácticamente iba a haber reducción de tasas. Pero las actas han sido diferentes y han mostrado otra realidad. Quizás las tasas se mantengan en periodos, en un largo periodo de tiempo, por arriba de un nivel esperado. ¿Mm? Así que esto es muy interesante para que lo tengan en consideración, porque las actas han vuelto a poner al inversionista con los pies sobre la tierra, mostrándole que no todo es tan positivo como se cree, bajándolos un poco de ese tren a toda velocidad. Y es por eso que también vemos el Standard Poor's 500, el Dow Jones o el Nasdaq con tantas caídas. Porque evidentemente la Reserva Federal está teniendo una postura muy cauta. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esto, la diferencia? Espero que lo puedan ver. Cualquier consulta, por supuesto, me avisan. Bárbaro. Y sepan que mientras más tiempo pasan las tasas altas, es más arriesgado. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué pasa? Fortalece el dólar. El dólar vuelve a verse favorecido ante toda esta corriente, este nuevo mensaje. Y las bolsas se ven perjudicadas. Y acá entramos un poquito ya a las materias primas. También. El oro es un activo que se ve perjudicado por el avance del dólar y se ve perjudicado por tasas que permanezcan altas, porque el oro no devenga intereses. Al contrario, genera gastos si yo lo quiero acumular, guardar, almacenar donde yo quiera, ya sea en mi casa, en algún galpón o en un banco. Me genera costos. ¿Bien? Entonces, ¿qué sentido tendría para mí, en un sentido hablando de costo de oportunidad, invertir en oro si puedo invertir en dólares y me da tasa de interés alta por guardarlos, por tenerlos? El oro no me da nada. Entonces, ese costo de oportunidad es más grande a medida que las tasas de interés permanezcan altas. Eso refuerza un recorrido alcista del dólar y favorece un recorrido bajista del oro. Y es por eso que aquí tenemos esta señal de venta que se ve aquí en los 2053,10, publicada específicamente en los boletines diarios, donde se ha ido dando esta trayectoria. Esto no quiere decir que el oro esté condenado a caer para siempre, no, pero tiene una presión extra. Hay que estar pendientes en cómo avanza todo esto, porque quizá la Fed da un giro a finales de este mes. O sea, todo depende de los datos. Todos los meses hay datos importantes que se publican y esos datos van cambiando el camino. O lo aceleran o hacen un giro 180 grados. Eso es así. Es muy dinámico y hay que estar muy pendientes de cada información que sale. Hablando de información, acá Hugo nos recuerda a todos que mañana hay un dato importante para Estados Unidos. Como cada primer viernes de cada mes, hay datos muy importantes con respecto a lo que es la parte laboral. Vamos a ver esos datos. Vamos a poner aquí mañana, viernes, ya viernes 5 de enero, y vamos a ver los datos interesantes para Estados Unidos. Tenemos a las 8:30 de la mañana, horario de Perú, los ingresos medios por hora
las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo, entre otras varias. ¿Ven? Pero ven, tasa de participación, nóminas privadas, todo tiene que ver específicamente con el mercado laboral y todos salen a la misma hora. Así que aquí vamos a ir viendo si el mercado laboral está un poco afectado o no por todos los movimientos monetarios que se están dando en Estados Unidos. Sí, las nóminas no agrícolas. Mañana habrá volatilidad, dice Hugo. Exacto. Mañana es un día importante y es el dato más relevante de la semana. Totalmente, sí. Es un dato muy esperado. ¿Y qué pasa? Tenemos dos posturas que se las voy a anotar por acá. Dos posturas diferentes. Por un lado, si vemos que toda la parte de empleo a nivel general, ¿sí? Hablo. Si toda la parte de empleo, los datos de empleo, figuran fuertes hacia arriba, ¿qué significa? Que la economía está fuerte, porque una economía fortalecida es una economía o un país que puede generar empleos tranquilamente, que mantiene una tasa de desempleo baja, que genera puestos nuevos. Es decir, que las personas, los ciudadanos, tienen facilidad para acceder a nuevos empleos cuando van rotando de ellos. La otra posibilidad es que los datos de empleo salgan un poco contraídos, es decir, que muestren que están empezando a flaquear, que hay más desempleo, que las nóminas ya no hay tanta capacidad de crear puestos nuevos, ¿sí? Entonces está mostrando una economía un poco más desacelerada, ¿bien? ¿Qué puede significar cada uno de estos eventos? Si tenemos el primer escenario donde todo sigue bien y todo está tranquilo, significa que la economía está fuerte. Por lo tanto, la Fed tiene todavía el camino firme para continuar con las tasas altas el tiempo que quiera. ¿Para qué? Para bajar la inflación. Ese es el objetivo de mantener las tasas altas. Pero como la economía resiste, entonces la Fed puede darse el lujo de decir, bueno, sigo trabajando en mi camino. Total, no hay ninguna amenaza aparente cercana. En el caso contrario de que los datos de empleos en general muestren que este sector o este rubro se está poniendo un poco más complicado, entonces acá la Reserva Federal va a tener que replantearse el camino de las tasas altas y quizá tener una postura, no digo que las vaya a bajar sí o sí, pero tener una postura un poco más blanda. ¿Mm? Porque puede decir lo siguiente, a ver, la inflación está cediendo, es decir, que puedo sacar un poco el pie del acelerador, porque la inflación está en buen camino y el empleo se está resintiendo. O sea que si yo sigo acelerando, capaz que esto se complica más. ¿Bien? No estoy diciendo que sí o sí vayan a bajar la tasa por esto, pero el efecto que genera datos de empleo malos o que empiecen a ser malos mes a mes, da más para este escenario que para el otro. ¿Bien? Y eso es algo que se analiza todos los meses. Se analiza cómo viene la inflación o IPC, se analiza el PBI y se analiza el empleo. ¿Mm? El PBI muestra el crecimiento económico. Si el empleo y el crecimiento económico se mantienen fuertes, significa que la economía va bien. Y el objetivo es que el IPC esté cada vez más bajo y que la economía siga fuerte. Ese es el objetivo de la Fed. ¿Sí? Así que atentos que este puede ser lo que implique a nivel lectura de mercado, a nivel sentimiento de mercado, la publicación de mañana. ¿Sí? El sentimiento que va a generar es este, que les acabo de escribir acá. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Espero que esté todo siendo claro.
Así es. Mañana es decisivo, como cada vez que se publican estos datos. Siempre el primer viernes de cada mes es súper importante porque es el día donde los datos de empleo son más importantes. También cuando se publica el PBI o cuando se publica la inflación. Son días totalmente decisivos e interesantes para estar pendientes de qué pasa. ¿Mm? Bien, el pronóstico. Bien, acá tenemos, vamos a la segunda noticia, donde habla justamente de eso. Después ustedes obviamente la leen con más tranquilidad. Esta noticia dice que se espera que el informe de empleo de diciembre muestre una desaceleración de la contratación y una disminución en los aumentos salariales. Ya acá el título lo dice todo. ¿Mm? Se espera entonces que las nóminas no agrícolas, que aumentaron 175.000 en diciembre, y que la tasa, que ha aumentado 3,8, haya como una especie de caída. Les muestro acá, digamos, lo que se espera frente a lo anterior. Se espera 175 frente a 199, es decir, una disminución de nóminas nuevas, es decir, de creación de empleo. Con respecto a la tasa de desempleo, se espera que de 3,7 pase a 3,8. Esto también lo pueden ver acá en el calendario, obvio, por supuesto. ¿Ven? De 199 a 170 y de 3,7 a 3,8. Ese es el pronóstico, donde ya, obviamente esto es lo esperado, no quiere decir que sí o sí vaya a salir así, esto hay que verlo. Pero se espera de que haya una pequeña desaceleración. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá tienen un poco más de información. Obviamente es una noticia que tiene bastantes cosas interesantes, así que bueno, después yo se las dejo para que las lean. Están los dos links en mi página de Facebook, mi perfil. Ahí pueden después leerlas tranquilos. ¿Sí? Igual es prácticamente la misma información que está acá, nada más que está más detallada y explicada en estas noticias. ¿Bien? Acá las bolsas se recuperan o caen más. Teniendo en cuenta estos efectos, si los datos salen medios desacelerados, en realidad, es más, podría llegar a ser positivo, porque estaría reforzando la postura del inversionista o del especulador o del analista, como le quieran decir, o el rol que sea. Si el dato de mañana sale más o menos así, está bajando, entonces la Fed puede tener más presión de tener una postura más tranquila. Entonces, si los mercados dicen, seguro que la Fed va a tener que rever su postura, entonces ya empiezan a adelantarse y seguir subiendo. ¿Sí? Eso puede pasar tranquilamente. Y si no, la otra es como ya estamos en una postura bajista, porque obviamente así ya vienen las bolsas, es que ante la negatividad sigan cayendo. ¿Sí? El tema es que para nosotros tomar una decisión de comprar o vender, necesitamos estar en algún nivel interesante a nivel técnico, porque no podemos comprar y vender en cualquier lugar, salvo que hagan la estrategia de especulación justo unos minutos antes de que se publique el dato, que esa estrategia ya la hemos visto, donde colocamos una orden de compra y una orden de venta, las dos juntas, programadas tipo stop. La que se activa es la que dejamos correr y la que no, la cancelamos. Pero eso no requiere ningún análisis. O sea, ni siquiera les haría falta saber cómo sale el dato. Es una estrategia netamente especulativa y ni siquiera les tendría que importar cómo sale la información mañana. Simplemente esa estrategia se fija que hay un evento importante y listo. ¿Sí? Ahora, si tomamos una postura más analítica, entonces están las dos posibilidades, de que les venga bien
como para fortalecer el tema de que las tasas van a seguir cayendo, van a empezar a caer, perdón, porque nunca hasta ahora no han empezado a caer, o sino que el mercado diga, bueno, está todo medio flojo, seguimos en el sentimiento de negatividad. El tema es aquí. Vamos a prolongar esta línea, porque obviamente de nada sirve saber esto si no tenemos un punto específico para operar. Necesitamos eso. Quiero ver acá si coincide este ángulo y sí, miren qué interesante este ángulo detectado acá en mediados de noviembre, cómo ha determinado ese máximo. Y bueno, y quizá aquí determine un mínimo. Obviamente esto, si ustedes quieren, por ejemplo, comprar, sí o sí tienen que esperar a que el precio llegue a este punto y frene en ese punto. O sea que hasta mañana esto no se puede saber porque hoy o ahora no ha llegado. El Nasdaq. Con respecto al Dow Jones, no está en ningún punto interesante, el soporte está muy abajo, no lo veo en ningún punto interesante. Y el Standard Poor's sí, porque ya está sobre este nivel, pero no hay ninguna señal aparente, todavía. ¿Sí? Así que bueno, ese es el tema. Venimos, o como veíamos en el barómetro, tenemos inversionistas con mucha positividad y la Fed que pone el freno. Entonces hay que ver cuál sentimiento o cuál expectativa es la que gana. Y eso es lo difícil, porque como todo es expectativa, yo no puedo adivinar cómo va a reaccionar la masa, porque son sentimientos, y los sentimientos no se pueden predecir, no hay forma. ¿Sí? El dato sí, hay economistas que hacen análisis, que hacen estadísticas y pueden más o menos ir sacando el número más que más se acerque, ¿sí? Puedo hacer un seguimiento de los datos, puedo armar una curva de cómo ha evolucionado el empleo, por ejemplo. Eso sí, lo puedo hacer y lo puedo analizar, pero anticiparse a un sentimiento es dificilísimo. Por eso es que aquí les establecí las dos posibilidades, porque hay 50 y 50 de que el mercado lo tome así. Esto que les establecí acá es lo que el inversionista puede llegar a pensar del dato que salga mañana. Y así se maneja el mercado. El inversionista se adelanta, trabaja en base a lo que le parece que puede llegar a pasar y opera ya. Por eso es compra el rumor, vende la noticia. Cuando es un rumor que todavía no se sabe si va a pasar, el inversionista compra por las dudas. Cuando la noticia se hace real y se publica, ya es vieja, se va, vende, porque ya ganó. Así funciona esto. Y es algo que sé que es difícil, pero hay que tratar de tener ese pensamiento de ir más allá. ¿Sabes por qué el Dow Jones está más alcista que los demás índices? Y seguramente por el tipo de acciones que lo componen. El índice Dow Jones tiene las acciones que son más, digamos, conservadoras si la comparamos con el Nasdaq. Por ejemplo, el Nasdaq tiene mucha tecnología. El Dow Jones es más industrial. Tiene otro tipo de acciones que tienen un perfil más tranquilo y menos volátil. Es por la composición del índice. Por eso este índice se llama Dow Jones Industrial. No sé si han visto ese nombre. Es el tipo de acciones que lo componen. Apple hizo caer al Nasdaq. Sí, Apple cayó bastante. Ahí mostramos la acción que la veníamos viendo en el boletín. A ver, me parece que la vimos hoy. Déjenme chequear. Sí, y miren, hizo un gaps. Nosotros teníamos previsto la venta acá y el precio saltó y nos dejó con las ganas, salvo que alguno haya logrado entrar antes, pero sí, hubo un gap.
La venta era a los 191,40, era la señal que veríamos ya trabajando hace días en el boletín. Pero bueno, el precio acá se puso muy rápido. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué Apple tiene este comportamiento? Y obviamente Apple es la empresa más grande. Y obviamente que si la empresa más grande cae, te tira el índice abajo, el que sea, ¿no? Porque hay muchas preocupaciones sobre las ventas de los iPhones. ¿Sí? Hay un entorno macroeconómico débil en China que puede obviamente frenar la demanda de iPhones. China es un país que viene con con muchos problemas económicos, una economía muy lenta y está complicando mucho a todos. En todo el mundo depende de China prácticamente. ¿Sí? Además hubo una rebaja en la calificación de la empresa por algunas agencias de calificación. Además, es dentro de lo que es el sector tecnológico, es la empresa que tiene menor número de recomendaciones alcistas por parte de analistas. ¿Mm? Y además vio contraerse sus ingresos durante los últimos 4 trimestres. O sea que tiene con qué. Tiene el porqué para bajar, bajó mucho. Podemos ver cómo cerró porque el boletín, la imagen fue tomada a la mañana y podemos ver cómo cerró, y cerró con más caídas todavía. ¿Sí? ¿Por qué se dio la venta ahí? Porque teníamos acá una aceleración, que la había marcado yo, no la había compartido con ustedes, pero la había marcado acá. Y ya el romper nos muestra que hay una tendencia hacia la caída. Acá se termina de confirmar la venta con esta línea negra, por una cuestión de que rompe además este soporte, pero bueno, estuvo la mala suerte de ese gap, si no se podría haber entrado en corto tranquilamente. Y si no, entrar en corto a la ruptura de la aceleración, que es obviamente más arriesgado, pero bueno, depende del perfil del inversionista. Algunos se animan a entrar automáticamente al rompimiento de la aceleración, otros prefieren combinar la aceleración con otro tipo de entorno técnico, como este, pero bueno, a veces los precios hacen gaps y nos quitan la oportunidad. A veces sí, a veces no. Es parte de esto. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ha caído con fuerza, dice acá Hugo. Sí. Y es más, no, el primer gap es el que es este grande. Pero acá hay otro, chiquitito, pero este es otro gap. Acá. O sea que ya son 2 gaps seguidos. Las acciones tienden a hacer gaps o saltos. Son normales. Pero bueno, tuvo uno que era bastante grande. ¿Por qué se dan los gaps? Porque las acciones cotizan solo unas horas por día. Y el resto de las horas están cerradas. Entonces quizá, no sé, por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde cierra un precio y mañana a las 9 de la mañana abre otro. Hay muchas horas de diferencia y en todo ese tiempo los inversionistas o participantes del mercado están acumulando dinero, ya sea para comprar o para vender, y de repente abre el mercado y ponen todo el dinero junto, entonces el precio salta. ¿Se entiende? O sea, es muy normal ver esto en las acciones. Así que si ustedes invierten en acciones, tienen que saber que este es un factor que no pueden ver. Yo no puedo saber que mañana va a haber un salto de cotización. No lo puedo saber, pero tienen que estar preparados. En cambio, en activos como por ejemplo las divisas, eso no pasa porque las divisas cotizan las 24 horas, salvo que el gap se dé al cierre del viernes, principio del lunes. Ahí sí, porque hay un fin de semana de inactividad, pero no es tan usual. A ver, aquí me dice Hugo que algunos ven oportunidad de entrada, que prefiere esperar. Está bien. En el caso de que quieras comprar, tendrías que ver por qué lo harías y qué nivel técnico tenés cerca también. Acá el nivel que yo veo cerca es este de acá, este técnico justo donde está ahora, este techo y este soporte, y nada más. A nivel técnico es lo único que hay.
A nivel fundamental, la acción viene golpeada y también habría que ver que tenemos el dato tan interesante mañana que puede generar mucha volatilidad, ya que tenemos ese factor de riesgo. Yo también preferiría esperar un poquito más. Me parece que sería muy anticipado entrar en esta acción ahora. Es lo que me parece. Quizá mañana abre y sube un montón y nos quedamos afuera, pero bueno, también son cosas que pueden pasar. Pero está en cada uno si prefiere tomar una postura más cauta o si prefiere aventurarse y experimentar. Esta acción tiene un valor de cerca de $180, o sea que no es algo barato para todos los bolsillos, obviamente, hay que analizar eso también. Bien, en mi canal de YouTube les quiero contar que ya está el video de ayer, del seminario que tuvimos al mediodía, de Perfecciona tu Trading. También están subidos todas las grabaciones de semanas anteriores para que los puedan ver en el caso de que no hayan podido participar o compartirlos con otras personas que estén interesadas en este tipo de temáticas para aprender todos los días un poquito más. Y obviamente mi Instagram, que es Emilia-Trader, donde la última publicación que hice fue la actualización, obviamente las invitaciones a los seminarios, pero la actualización de esta entrada, de esta posibilidad de entrada que se veía en australiano dólar, donde teníamos una compresión entre la resistencia y el soporte que se ve mejor en la parte de arriba. ¿Y qué pasó? El precio nos hizo una especie de jugarreta. Eh, Ahí les pongo un marcador para que lo puedan ver. Nosotros esperábamos un rompimiento acá, en esta zona. ¿Ya? El precio rompe acá, que se ve en este círculo azul, rompe, pero automáticamente, ¿qué hace el precio? Empieza a hacer retesteo, retesteo, retesteo. Y hace retesteo, ¿a qué? A la aceleración esta. El tema es que las aceleraciones se llaman así porque no es una línea de resistencia o de soporte, es una línea que es muy inclinada, es casi, casi vertical. Y el tema es que al ser tan, tan vertical, si empieza a retestearse, es mucho lo que va subiendo, y mientras más retestea, cada vez sube más. Eso es un factor de riesgo que tienen todas las aceleraciones por el simple hecho de serlo. Por eso puse aquí que este tipo de escenarios, donde luego del rompimiento viene el retesteo, es muy común y hay que tenerlo en cuenta. Lo interesante es que el precio acá, con todos los retesteos, son todas velas verdes, hasta que finalmente en el círculo celeste el precio gira y termina dando la posibilidad. Aunque también se podría haber entrado en venta acá, nada más que hay que tener en cuenta que el stop loss tenía que ser bastante grande por la posibilidad de retesteo. Por eso las aceleraciones son muy buenas, pero son más arriesgadas que un soporte distinto. Mientras más horizontal es el soporte, los retesteos no te ponen en peligro el stop loss. Mientras más vertical sea el retesteo, sí te lo ponen en peligro. Pero esto es exactamente lo mismo que esto, es retesteo de una línea. No hay diferencia, nada más que una está tan inclinada que mientras más reteste, más sube. ¿Se entiende la diferencia? O sea, son cosas que pasan. El análisis salió bien porque el retesteo es común, nada más que es una entrada arriesgada porque es aceleración, pero la entrada salió tal cual lo esperado. Técnicamente, a ver, si a alguien le salió y pudo ganar, esa es otra cosa, pero técnicamente fue fiel a lo que se analizó. Y son cosas que tiene este tipo de estructura. Por eso es bueno a la aceleración combinarla con una consolidación, por ejemplo. ¿Sí? Es bueno eso. ¿A dónde tenemos un ejemplo? A ver, acá, que esta sí dio compra, pero el precio rompe la aceleración, pero hasta que no rompa también la consolidación, hasta ahí no entramos, porque acá corremos el riesgo de que el precio siga retesteando hacia abajo.
Entonces, al meterle la consolidación ya le estoy dando otra cosa más. Y, y solo si rompe la consolidación, ahí estaría entrando, si no, no. Eurofranco es. Acá se los muestro. No, no es eurofranco. ¿Cuál era? Eurolibra, perdón. Acá está, ¿ven? Acá la aceleración retesteó hasta acá, no fue tanto. Pero la compra se da cuando rompe también la consolidación. Es una forma de sacarle el riesgo a la aceleración. Sacárselo un poco, no se lo podemos sacar completamente. Pero la entrada fue buena. Y de paso, bueno, van aprendiendo. Estos son tips que les voy dando sobre el análisis técnico para que vayan anotando. Bien, recuerden, por supuesto, aquellos que todavía no tienen el acceso a los boletines diarios, que son herramientas muy interesantes para aprovechar, para leer y mantenerse actualizado, pueden solicitar la inscripción en la página newcapitalsecurities.com. Aquí, si ustedes bajan a la sección de suscripciones, tienen aquí la parte de boletines para registrarse, completar datos y empezar a recibirlo. Aquí al lado también les recomiendo que obtengan la cuenta demo para que ustedes instalen de forma gratuita esta plataforma para aprender a operar ya con New Capital, ¿sí? Es una plataforma gratuita, no es necesario que inviertan dinero tampoco, y aprenden a usarla y obviamente a analizar activos, trazar líneas, así como yo les muestro aquí. Así que bueno, eso es todo por este seminario. Quiero agradecerles a todos la participación y la compañía que nos hacen cada semana. Atentos al dato que se publique mañana, que va a ser muy interesante y nos va a aportar más ideas sobre lo que podemos ir esperando. Les deseo un buen descanso, buen fin de semana y nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.